Buenas tardes a todos los miembros de 3D Pro. Bienvenidos a México Energía que Mueve. Vamos a estar transmitiendo todo este año 2022 a la 1:15, 15 minutos después de lo que se había venido transmitiendo en el 2021. Un feliz año para todos, que sus deseos, sus propósitos se cumplan. Y también anunciarles otro pequeño cambio. Todos los primeros miércoles de cada mes hablaremos de descarbonización, el segundo miércoles de digitalización, el tercer miércoles de descentralización y el cuarto miércoles será de movilidad. Pero vamos a pegarnos más a lo que es el espíritu 3D Pro, que son las 3D de la energía: descarbonización, digitalización y descentralización, y la pro de proyectos de valor agregado. Así que el cuarto miércoles de cada mes estaremos hablando de proyectos de valor agregado. Pero en este primer miércoles, en el tema de descarbonización, hablaremos de lo que son residuos sólidos urbanos en proyectos de valorización. Y obviamente esa valorización, pues, para poder obtener energía, que es el centro neurálgico de lo que es 3D, la energía. Para ello nos acompaña Juan Eduardo Brito, quien está a cargo de la empresa LICAR y quien está dentro de esta área de descarbonización. Nos platicará este tema acorde a lo que él estará trabajando este año con sus proyectos. Buenas tardes, Juan, y adelante, te escuchamos. Buenas tardes, profe, gracias. Buenas tardes a todos y gracias nuevamente por la invitación. Bueno, y para hablar del tema de valorización de residuos en México, comenzaré haciendo mención que en nuestro país, y de acuerdo con el diagnóstico básico de la gestión integral de residuos, se estima que una persona produce 1 kilo de residuos al día aproximadamente. Esto, aunado al incremento de población a nivel nacional, se vuelve un tema preocupante. También hay que considerar que los municipios todavía tienen mucho trabajo que hacer para obtener una eficiente gestión de ellos. Por lo anterior, y como una solución, valorizar los residuos para la generación de energía es una alternativa eficiente para dos cosas. La primera es mejorar el tema de gestión de residuos y la segunda es contribuir a la reducción de la dependencia energética. Y bueno, esto nos conduce a realizar la siguiente pregunta: ¿qué es un residuo? De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, LGPGIR, se definen como aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso, y que se contienen en recipientes o en depósitos, requieren su... Y con base en la definición que mencioné, también podemos realizar una clasificación de ellos en función de sus características y origen, clasificándolos generalmente como residuos sólidos urbanos, RCU, residuos de manejo especial, RME, y residuos peligrosos, RP. Para esta ocasión me enfocaré en hablar de los residuos sólidos urbanos, los cuales se generan en casas de habitación, resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas, los productos que consumimos, así como sus envases, embalajes, empaques, también aquellos que provienen de cualquier otra actividad dentro de sus establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias. También se consideran los residuos de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre y cuando no sean considerados por la Ley General de Residuos como residuos de otra índole. Y bueno, los RCU a su vez se clasifican en dos grandes grupos. El primero son los orgánicos, que son desechos de origen biológico, que alguna vez de algún ser vivo o fue parte de un ser vivo, y algunos ejemplos de estos son residuos de alimentos, madera, fibra dura vegetal, cartón, papel, como el plástico, el unicel,
especial si su producción es mayor a 10 toneladas al año. Por lo tanto, estarían sujetos a cumplir con lineamientos mayores. Un ejemplo de esto sería el hecho de tener que realizar un plan de manejo y obtener registros ante la Procuraduría Ambiental como grandes generadores. Y bueno, con base en las definiciones anteriores, ya podemos hablar sobre el tema de valorización, y según datos de Semarnat, se estima que diariamente en México la generación per cápita de RCU es de 0.440 kilogramos por habitante y día, y la generación total es de 120.028 toneladas, de las cuales 86.352 toneladas día se ingresan a los 2.203 sitios de disposición final que están ubicados alrededor de toda la República en 1.722 municipios, que prácticamente conlleva a todas las entidades federativas, con excepción de la Ciudad de México. También hay que considerar que, de acuerdo con la jerarquía de la gestión de residuos, se debe de reducir en medida de lo posible las cantidades de residuos que son enviados a los sitios de disposición, debido a que la mayoría no están controlados, por lo que presentan un problema preocupante para los contaminantes que se emiten a la atmósfera, suelo y agua. Y para disminuir todos esos impactos que mencioné, es que se debe propiciar la recuperación y valorización de los residuos. Y por lo tanto también hay que entender el concepto de valorización, y para ello les platicaré un poco sobre esta parte en donde la valorización consiste en darle un valor agregado a los residuos para un uso posterior. Existen diferentes tipos de valorización, sin embargo depende de 3 factores. El primero son las características del residuo, el segundo es lo que pretendemos obtener como producto final, y tercero es si existe alguna restricción con la normatividad. Y los tipos de valorización que pueden dar, que pueda haber con base en los residuos, son la preparación de los residuos para el reuso de reutilización. Hay también por tratamiento, que puede ser físico, biológico, químico, térmico. Se pueden reciclar, se puede hacer compostaje, y el último es el tema de valorizarlos energéticamente. Es indispensable tomar en cuenta que para cualquiera de estos procesos de valorización, la separación es la fuente de origen fundamental. Además, se debe de cumplir con el manejo integral, donde la valorización no genere más impactos negativos que la disposición final de los residuos. Y de las valorizaciones mencionadas, el tema que abordaré en esta plática es el tema de la valorización energética con los residuos, específicamente con RCU, y hace referencia a un grupo de tecnologías utilizadas que podemos aplicar, ya sea tanto para tratamiento térmico y no térmico, o de sus productos provenientes de su procesamiento. Estas tecnologías tienen varias formas y nombres. Un ejemplo de ellas, o algunos ejemplos de ellas, es la incineración de quema de masa, combustión de lecho fluido, coincineración, digestión anaerobia, biogás, combustible derivado de residuos, gasificación y pirólisis. Cabe mencionar también que las tecnologías de valorización energética recuperan energía en forma de calor, electricidad o combustibles alternativos, y el vapor generado por el tratamiento térmico puede ser utilizado para alimentar un generador o una turbina para producir electricidad. También esta electricidad puede ser utilizada en sitio o suministrarse a través de una red eléctrica. También puede destinarse a la producción de agua caliente para el uso en la industria cercana, o inyectarse a la red de calefacción para calentar viviendas, invernaderos, hospitales, oficinas, etc. También hay que considerar que la eficiencia de la conversión energética dependerá gran parte de la composición de los residuos utilizados y del tipo específico de la tecnología empleada. También es importante destacar que invariablemente cualquier proceso de valorización generará residuos. Para este caso, como subproducto, se generan cenizas volantes procedentes de la depuración de gases, cenizas pesadas, restos carbonizados, escoria, etc., los cuales deben de ser enviados a un sitio de disposición final controlado y conforme a la normatividad vigente.
Estas tecnologías vinculadas fuertemente como lo mencioné, están de la mano con un concepto que se llama economía circular, el cual pretende ofrecer a la economía materias primas secundarias y energía generada a partir de los residuos, con la finalidad de evitar o reducir la necesidad de recursos primarios y asimismo minimizar residuos contaminantes y emisiones. Y bueno, ya para finalizar, hay que saber que en México la energía generada con los productos del procesamiento de residuos sólidos urbanos es considerada como energía limpia de acuerdo a la ley de la industria eléctrica, siempre y cuando dicho procesamiento no genere dioxinas o furanos u otras emisiones que puedan afectar la salud o el medio ambiente y cumpla con la normatividad vigente. Además, que la valorización energética de los residuos resulta una opción para atender la creciente demanda energética, así como para dar cumplimiento a los acuerdos energéticos nacionales e internacionales, como por ejemplo el Acuerdo de París, firmado en el 2006, donde se estableció el compromiso de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, y también de acuerdo con la ONU, comenta que las plantas térmicas de valorización que generen energía a partir de residuos reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, pues evitan tanto la disposición final en tiraderos a cielo abierto como la quema abierta de residuos. Sin embargo, es fundamental que para el desarrollo de proyectos que impliquen la valorización energética de los residuos se consideren 3 variables. El primero es el uso de tecnologías avanzadas, la segunda es que se garantice la viabilidad económica a largo y el tercero es que se implementen acciones de gobierno, principalmente a nivel local, con el objetivo de resolver problemas sanitarios, ambientales y sociales, los cuales han aquejado en mucho tiempo a las comunidades. Y pues bueno, esto sería todo lo que tengo que comentarles por el momento. Como bien dijo el profe, vamos a estar aquí semana por semana hablando temas de descarbonización, temas que tengan que ver con valorización de residuos, etcétera. Agradezco la presencia de los 34 miembros de 3D Pro para esta videoconferencia, para esta transmisión. Les recuerdo que si no están inscritos, se suscriban al canal, escribiendo en el buscador de YouTube MEMAC espacio MX, y no se les olvide picarle a la campanita. Recuerdo también que tenemos un proyecto autorizado por CONACYT, en donde se busca empezar desde los residuos sólidos urbanos, separarlos, la biomasa separada, utilizarla como combustible para una caldera, generar energía eléctrica con esa caldera, y de la electricidad, aparte de suministrarla a unos invernaderos, obtener hidrógeno con la electrólisis del agua. Este proyecto es el primero de este estilo en México, porque la mayoría de los residuos sólidos urbanos tienen la tendencia a esperar a que se descompongan, se genere biogás, y con ese biogás estarlo dirigiendo hacia un motor que lo queme para generar electricidad. Y este sería el primero en donde quemamos directamente esa biomasa como combustible. Lo importante en este tipo de proyectos es entender que la parte de quemar un combustible suena a que se genera contaminación, pero eso sucede cuando la combustión es incompleta, porque se generan dióxido de carbono y algunos otros monóxidos, dependiendo del tipo de combustible que se use. Pero si elevamos la temperatura y entregamos la suficiente relación aire-combustible, será una combustión completa y podremos quemar cualquier cosa. Hay quemadores que tienen una temperatura de 6,000 grados centígrados, entonces ahí hasta metemos llantas y se hacen la combustión completa. Lo importante entonces para este proyecto va a ser que esta biomasa separada de los residuos sólidos urbanos pueda quemarse a altas temperaturas para asegurar
que solo genere dióxido de carbono, que es la parte de una combustión completa, y ese dióxido de carbono atraparlo para combinarlo con el hidrógeno y obtener diésel sintético. Detalles de cómo va a ir avanzando esta investigación se los iremos dando en estas pláticas. No me queda más que volver a agradecer a los 35 conectados y que recomienden que vean estos videos a sus amigos para que sepan en qué están trabajando ustedes o qué es 3D Pro. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Ingresa a nuestro sitio web o redes sociales y conoce más sobre MEMAC. México Energía que mueve, por un México energéticamente sustentable.